Muy buenas chavalitos y chavalitas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. No estamos en el Estadio Santiago Bernabéu, pero poco a poco empezamos la transición y qué menos con esta exclusiva. Exclusiva de diferentes partes del estadio, pero aún así es un vídeo largo, a lo mejor es un poco tedioso, pero es muy interesante, de verdad, todo el contenido que va a salir en los 50 y pico minutos que dura el vídeo, pero si quieres ir saltando, pues no pasa nada, es totalmente lícito. Suscríbete a mi canal, Jesús Ramírez, estamos cerquita, muy cerquita de llegar a los 50.000 suscriptores. Así que lo dicho, exclusivas in the night de el interior del Santiago Bernabéu. No son imágenes, pero es información oficial. Así que vamos con ello. Pues bienvenidos a una exclusiva más aquí en el canal. Voy a coger este plano que está bastante actualizado. Ahí podemos ver los nuevos accesos para este sábado ya 2 de septiembre. Imagino que todo es temporal porque siguen estando vigentes las obras del estadio. Y bueno, lo que iba a comentar, vamos a poner el lapicito. Y aquí tenemos en la Torre D, ya estas últimas temporadas hemos tenido, bueno, la gente que se ve afectada lo sabe de sobra, pero bueno, para el público en general y que la gente lo sepa, ahí tenemos en la Torre D uno de los accesos, más exactamente en la puerta 51, si el ojo izquierdo y el derecho no me falla, puerta 51 de la Torre D, acceso para movilidad reducida. Aparte de eso que hemos tenido estas últimas temporadas, también tenemos un nuevo acceso en Castellana, puerta número 1. Muy, pero que muy bien por el Real Madrid, porque esto es muy importante. Imagino que a la hora de ver el partido lo seguirán colocando en la zona de tribuna. Zona de tribuna es donde este tiempo han estado colocadas en este caso la gente, las personas de movilidad reducida. Así que dicho esto, continuamos. Ya aprovechando este plano podemos observar todos los accesos que tenemos ya en Padre Damián y lateral este. Por fin, poco a poco empezamos a ver la luz al final del túnel. Ya sabéis que toda esta zona de aquí no era transitable durante estas últimas temporadas porque se seguían ejecutando todos esos trabajos, tanto en la parte de la tripa, tanto en la parte del Torreón sur, tanto en la parte del Torreón norte. Por lo tanto, además que toda esta parte de Padre Damián, toda esta plaza de Sagrados Corazones, estaba totalmente intransitable. Bueno, este vídeo trata sobre la restauración que va a tener el nuevo Bernabéu y de momento lo que tenemos son esos datos oficiales de esas estructuras que ya están prácticamente terminadas o terminadas, así que si hay algún dato o estructura o sitio que no comento es porque aún no se han obtenido los datos correspondientes, así que don't worry y be happy, luego no me tiréis tomates, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho antes, empezamos por el level 9, mirad qué letra más bonita que tengo. Sí, como os comento, level 9, una de las zonas más superiores del Santiago Bernabéu. En este caso nos venimos otra vez a la esquina de la Torre D. Nos subimos a las alturas y aquí en esta zona tenemos, como ya bien hemos visto en estos vídeos, bueno, estos últimos vídeos y últimos meses, en esta zona de aquí están construyendo un Sky Bar, que también podemos llamar restaurante cubierta norte. Hemos visto estos últimos días también cómo terminaban y finalizaban con el recubrimiento final, esos paneles, tanto en la parte superior, en la parte inferior, en la parte central y en los laterales. Bueno, pues los datos que tenemos actualmente de esa estructura es que va a tener 190 metros cuadrados. 190 metros cuadrados, el Skybar de la Torre D, y ya tendremos nuevos accesos, en este caso los nuevos ascensores que estarán totalmente operativos. Tendremos más o menos aquí y aquí esos nuevos elevadores para dar servicio a todas esas zonas. Luego también en el mismo nivel tendremos unas concesiones, que así lo llama el Real Madrid, en el mismo nivel. Ya sabéis que estamos en el nivel número 9 y tendremos unas concesiones, como digo, en la parte central
de esta parte más superior del Santiago Bernabéu de unos 83,09 metros cuadrados, que son exactos, en esta zona de aquí. Y también si nos vamos al lado opuesto, al lado oeste, para que sepáis también, tendremos más o menos en estas zonas que estoy señalando, dos concesiones también de 27,90 metros cuadrados. Sí, parezco arquitecto, parezco ingeniero, pero soy un youtuber más. Por lo tanto, level 9, Skybar de 190 metros cuadrados, concesiones, esta que tenemos a la derecha en el lateral este, 83,09 metros cuadrados, y en las otras que tenemos en el oeste, 27,90, esta que tenemos aquí, y 25,76 metros cuadrados la del sur. Esto no es todo, obviamente, vamos a seguir bajando niveles hasta llegar a la zona. Este nivel vamos a poner rosita, ¿vale? Sí, rosita. Vamos a seguir bajando hasta llegar al level sub 2. Sí, como te cuento. Así que quédate conmigo, dale al like y suscríbete, que estamos muy cerquita, estamos a las puertas de los 50.000 suscriptores. Así que lo dicho, lo ponemos aquí arriba, level 8, o bueno, lo podemos poner en español, nivel 8. En este caso, en este nivel 8, es el tercer anfiteatro, casi con el cuarto anfiteatro, que vamos a hablar del lateral este, más exactamente esa nueva zona de prensa que ya sabéis que están entre el tercer y cuarto anfiteatro, reubicados desde el segundo anfiteatro. En esta parte central tendremos una concesión para las personas de prensa de unos 18,86 metros cuadrados. Y en la parte norte y en la parte sur tendremos 3 boxes respectivamente, 3 aquí arriba, 3 aquí abajo, de 57,40 metros cuadrados, tanto esta norte como esta sur. Esta zona no es muy relevante, pero también es muy importante comentarlo, así que nos vamos al nivel 7. Es muy emocionante este nivel del Santiago Bernabéu, este nivel 7, que este nivel 7 lo pintaremos de amarillo, mira, sí, con este colorcito. Os voy a dar datos del lateral este, fondo norte, lateral oeste y fondo sur. Y también para que nos hagamos una idea de esos vídeos que hemos ido haciendo también por el exterior, en estas zonas de aquí, aquí y aquí, ya sabéis que han estado trabajando en la construcción de esos elevadores de carga o elevadores de servicio que hemos nombrado aquí en el canal todos estos días. Digo esto porque es muy importante para dar servicio a todos esos locales que van a estar en los diferentes niveles del Santiago Bernabéu. Dicho esto, vamos a comenzar de momento escribiendo o dibujando este abanico. Vamos a hacerlo así porque este abanico está delimitando las zonas de la afición visitante, en este caso, que depende de todos esos aficionados que vengan, pues así hacen, si cogen más territorio o menos. Es decir, cogemos un abanico más grande o más pequeño, que en este caso para los partidos de liga pues suele ser así. Bueno, ya que os he puesto en situación, ahora quiero que también lo voy a poner en imagen, que penséis en esos nuevos palcos donde han colocado esos paneles de vidrio totalmente opacos de color negro entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde ya sabéis que tanto en el lado norte, en el lado sur lo han estado haciendo, y que en esta zona, la que decíamos de la afición visitante, eso no corresponde a VIP de los aficionados del Real Madrid. Pero, no sé si lo sabíais, yo me acabo de enterar hace poquito, que los rivales pueden contratar palcos VIP para cuando vengan al Estadio Santiago Bernabéu. En este caso, tenemos esas dos estructuras que están haciendo en esa parte de la afición contraria, de la afición visitante, que hemos visto cómo construían entre el tercer y cuarto anfiteatro. Bueno, he metido este punto en la zona del lateral este, pero bueno, es más o menos aquí y aquí. Y esas dos estructuras vamos a poner los metros cuadrados, en este caso
esta que tenemos aquí, 15,07 metros cuadrados, y esta que tenemos aquí, 18,19 metros cuadrados. Esto como información de la parte de la afición visitante. Luego, lo que corresponde al lado norte, toda esta zona de aquí, este tercer y cuarto anfiteatro, tenemos y corresponden 8 palcos, 8 habitáculos para la zona VIP. Esos palcos, de lo que comentaba antes, que han ido colocando esos paneles de vidrio de forma vertical, totalmente opaca o negra. Esos 8 palcos, que cada uno serán muy pequeñitos, pero en total son 150 metros cuadrados y que darán cabida a 78 personas, 78 personas o invitados. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 palcos, que no incluyen los que se están haciendo en la zona de la afición visitante, de en total 150 metros cuadrados y que dan cabida, como decía, a 78 en total, 78 personas en total. Volvemos a limpiar la imagen, seguimos en el nivel 7, pero ahora pasamos al lateral oeste. Aquí tendremos un total de 12 palcos, que ya sabéis que no lo hemos visto muy bien porque tenemos justamente el tour en este segundo anfiteatro del lateral oeste, pero aquí os doy los datos, no os puedo dar imágenes, pero sí los datos oficiales de esos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Antes los palcos del fondo norte eran 150 metros cuadrados en total, no cada uno, porque son muy pequeños, pero en este caso los palcos del lateral oeste en total son 260 metros cuadrados y darán cabida a 108 invitados o personas. Justo en la galería interna, justo detrás, en toda esta línea que estoy dibujando ahora, habrá también 4 concesiones, una en el lado norte, otras 2 en la parte central y otra más en el sur, donde os voy a colocar los metros cuadrados que corresponde a cada una. Aquí tenemos la del norte, 23,80, las 2 centrales, que son una 23,69 metros cuadrados, y la que está un poquito más abajo, 24,11, y la del lado sur, que es que tengo que sacar más la línea porque corresponde con el lado sur del fondo sur y es también amarillo, esa es 24,34 metros cuadrados. Es que esto no es muy interesante, pero no os preocupéis porque vais a flipar con los nuevos restaurantes que van a estar en el nivel 0 del Santiago Bernabéu. También hablaremos del Tunnel Club, ese Tunnel Club que estará en la zona del lateral este. Así que de nuevo vamos limpiando la imagen y creo que va a cambiar de color porque vamos a hablar del fondo sur del estadio. Este fondo sur del estadio, que obviamente en el lado opuesto sí teníamos la zona visitante, la afición visitante, pero aquí no tenemos afición visitante, tenemos afición local. Por lo tanto, todas esas nuevas estructuras, esos nuevos habitáculos, lo ganamos en palcos VIP, así que tendremos más metros cuadrados y más personas que puedan contratarlo. Aquí tendremos 11 palcos, como hemos ido viendo estos días en los vídeos, entre el tercer y cuarto anfiteatro. Un total de 184 metros cuadrados. Creo que voy a dejar el rojo porque se ve muy bien. 11 estructuras que tendremos en el fondo sur, aquí dibujadas, de 184 metros cuadrados y darán cabida a 80 personas. Luego tendremos una pequeña oficina también que corresponde al fondo sur de 5 metros con 30. Siempre hablando de metros cuadrados. Y en la parte del lateral este del Santiago Bernabéu tendremos también 4 concesiones. Una prácticamente en la parte norte, otra en la parte central, otra en la parte central y otra en la parte sur. Entre la primera concesión y la segunda, justamente aquí tendremos un elevador de servicios.
Y las dimensiones exactas de esas concesiones, esta que tenemos en la parte norte, 45,17 metros cuadrados. Esta que tenemos en la parte central ya son 28,93. Esta que tenemos un poquito más hacia debajo son 25,64. Y la del lado sur son 45,57 metros cuadrados. Bueno, pues visto el nivel 7 del Santiago Bernabéu, lado norte, lado oeste, lado este y fondo sur, bajamos un poquito más y nos vamos al segundo anfiteatro. Este segundo anfiteatro, que es donde hacemos las grabaciones diarias aquí en el canal, cuando accedemos al Tour Bernabéu, que ya sabéis que está en esta localización más o menos, y que ahora vamos a hablar de toda esta línea de palcos que tenemos en el segundo anfiteatro. Lo siento porque ahí se me ha desviado un poquito la línea, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Ahí está, esa línea de palcos que tenemos en el segundo anfiteatro. De forma paralela tenemos la Viga Museo, el museo en este caso, la sala de copas de Europa. Así que esta línea de palcos que tenemos en el segundo anfiteatro la podemos llamar zona VIP de oro, sala copas de Europa. ¿Qué os parece? Muy largo, ¿no? Pero bueno, es toda esta zona que discurre desde el lado norte hacia el lado sur por esta zona del lateral oeste. VIP Hospitality, o en español Hospitalidad VIP, donde tiene una capacidad para 307 invitados y 600 metros cuadrados. Sí, toda esta zona. Uy, parecía otra cosa. Luego en el lado norte y en el lado sur tendremos dos concesiones respectivamente, también en el lateral este, pero ahora lo veremos. En la parte superior, en esta concesión que tenemos aquí, tendremos un total de 21,82 metros cuadrados. Y en esta que tenemos en la derecha, 20,94, un poquito más pequeño. Y en el lado opuesto, en la zona del fondo sur, este que tenemos aquí, 19,19 metros cuadrados, y este que tenemos justo a la derecha, 18,80 metros cuadrados. Justo aquí y justo aquí tendremos los elevadores de servicio para dar género a esas restauraciones. Y en el lado del lateral este, zona segundo anfiteatro, que ya sabéis que todos estos palcos que van a estar entre el primer y segundo anfiteatro y segundo y tercer anfiteatro aún no estarán disponibles, por eso hemos visto cómo colocaban esa lona en estos últimos días. Pero aún así tendremos concesiones, que en este caso tendremos 5 en el lateral este. La más superior tendrá una capacidad de 31,69 metros cuadrados, perdón por pisar el escudo. La siguiente 27,14, la siguiente 33,41, 38,15 será la siguiente, y la última, la más cercana al lado sur, 31,42 metros cuadrados. Luego, un poquito más en el interior, habrá una oficina de 24,93 metros cuadrados. Pues nos vamos al nivel 5. Ahí lo podemos ver. Qué bien escribo. Un poquito más hacia debajo de lo que estábamos comentando antes. Comenzamos la andadura en el nivel 5 del Santiago Bernabéu. Comenzamos por el fondo norte. En un principio, para vuestra información, tendremos en este nivel dos cocinas. Una más o menos en esta ubicación y otra en la parte central. Las dos, bueno, cada una 14 metros cuadrados. Un total de 28 entre las dos. Tendremos tres estancias de hospitalidad, en este caso en la parte de la esquina al fondo norte con el lateral oeste, la parte norte central y también la parte más cercana al lateral este, que corresponde al lado norte, con sus correspondientes boxes en esta zona, en esta línea. Pero bueno, primero hablemos de datos de esas VIP Hospitality, donde la de este corner tendremos 156 metros cuadrados
y podrán estar 80 personas, 80 guests, que también se puede decir invitados. En esta central tendrá 202 metros cuadrados y 164 personas invitadas podrán entrar a ese espacio. Y la más cercana al lateral oeste, que está en ese corner, tendrá 150 metros cuadrados y dará cabida a 70 personas. Luego, en la línea de palcos, ya para poder ver el partido y ya uno estar sentadito, si es que desea, tendremos 24 boxes que darán cabida a 164 invitados o personas, que esas en ese caso conectan con esta VIP Hospitality que está en la parte central, que como hemos comentado antes son 164 personas las que caben en ese espacio. Visto el fondo norte, nos vamos al lateral oeste. Hablando de cocinas y de cocinas va la cosa, tendremos dos, una en el lado norte y otra en el lado sur. La de la parte norte tendrá 24 metros cuadrados y la de la parte sur también tendrá 24 metros cuadrados. Toda esta zona de aquí, esa línea que colocamos y que pintamos de color rojo, será sala historia. Sala historia. Y también podremos llamarlo lateral oeste, con sus 18 boxes que estarán en esa ubicación. Esta sala historia, que así es como lo va a llamar el Real Madrid, que tendrá 817 metros cuadrados y darán cabida a 255 personas. Ponemos guests en inglés porque es más corto. Y todas estas líneas de palco también, que estarán más cerca y del campo de juego, que tendrá 611 metros cuadrados, nada más y nada menos, 260 personas que podrán estar en ese espacio, 94 asientos, vamos a ponerlo también en inglés, y 166 box. Sí, box con B. Luego en esta parte sur del lateral oeste tendremos 18 box también y cada uno tendrá 17,88 metros cuadrados, por lo tanto son 322 metros cuadrados con un total de 166 personas que pueden dar cabida en esos asientos. Y pasamos directamente al lado sur del Estadio Santiago Bernabéu. En el córner suroeste y en el córner sudeste tendremos también espacios VIP Hospitality. En el caso del córner sudeste tendremos 141 metros cuadrados y darán cabida a 78 personas. Y en el caso contrario, bueno, en el lado opuesto, en el lado más cercano al lateral oeste, tendremos ese espacio VIP Hospitality de 154 metros cuadrados y darán cabida a 110 personas. Eso en las esquinas. Luego la parte lineal del fondo sur tendremos espacio VIP Hospitality de 248 metros cuadrados con 160 personas que pueden entrar ahí, más los boxes, que serán 25 boxes con un total de 188 metros cuadrados que darán cabida a esos 160 personas que entran en ese espacio VIP Hospitality. Nos vamos al lateral este. En este nivel tendremos 4 oficinas, una más o menos en los puntos rojos que voy dibujando. Y aquí en la parte sur tendremos otra, la de la parte más superior, 9,98 metros cuadrados. En la siguiente 6,20 metros cuadrados, perdón por pisar el escudo. En la siguiente 7,23 metros cuadrados y ya en la última, la del lado sur, 3,72. Tendremos 2 elevadores de servicio más o menos aquí y otro en la zona del Torreón Norte,
En este nivel tendremos un gran comedor, más o menos en esta ubicación, de 256 metros cuadrados y que darán cabida a 76 personas. Esto está pendiente, ¿eh? Esto está pendiente, pero bueno, lo decimos aquí por si en un futuro se produce. Tendremos una gran cocina en la parte central de este nivel de 47 metros cuadrados, ¿eh? Grandes cochinillos se podrán cocinar en esa cocina. Pasamos a ver la zona VIP Hospitality que tendrá el lateral este en este nivel, en la línea roja comprendida que acabo de dibujar, que será de 897 metros cuadrados y dará cabida a 325 guests o 325 personas. Y por supuesto los boxes para que la gente pueda disfrutar del partido, que será 558 metros cuadrados y obviamente los mismos invitados, las mismas personas, 325. También tendremos un elevador de servicios o un montacargas, como quieran llamarlo, en esta zona. Por cierto que se me olvidaba, en esta parte central del fondo sur y en esta esquina tendremos dos cocinas, una en cada sitio, claro, de 14 metros cuadrados cada una. Bajamos un poquito más y en este caso venimos al nivel 4, también dicho en español, nivel 4. En toda esta zona, del lateral oeste tendremos un espacio VIP Hospitality llamado UEFA, así como os lo cuento. Tendrá un espacio de 448,50 metros cuadrados, perdón por pisar el escudo, y dará cabida a 153 personas, con las correspondientes cocinas en los extremos, en los laterales, de 16,30 metros cuadrados y la de arriba en la parte norte de 17,60. Y nos vamos al lado opuesto, nos vamos al lateral este, fondo norte y fondo sur. No puedo decir nada porque no hay datos, al menos en este nivel. En la parte central tendremos una gran concesión de 86,53 metros cuadrados. Y justamente aquí al lado, sí, ahí donde os estoy mostrando, una pequeña oficina de 23,19 metros cuadrados. Pasamos al nivel 3. Bueno, pues bajamos un nivel más, en este caso estamos ya en el nivel 3, que corresponde a la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, básicamente primer anfiteatro. Aquí tenemos mucha tela que cortar. Empezamos por las cocinas. En este caso, en el lado norte tendremos una cocina en esta ubicación, y en esta de aquí, esta con 44 metros cuadrados y esta con 35 metros cuadrados. En el lateral oeste tendremos dos pegadas, que una tendrá 28 metros cuadrados y la de abajo un poquito más hacia debajo de 32 metros cuadrados. Otra en la esquina del fondo sur con el lateral oeste, más otra también en el fondo sur con el lateral este. La de la izquierda tendrá 25 metros cuadrados y la de la derecha tendrá 33. Y en el lateral este tendremos una en esta posición, en este lugar, de 57 metros cuadrados, y en la parte norte, más o menos en esta ubicación, 62 metros cuadrados. Tendremos en el fondo norte del estadio, en esta línea de palcos, un total de 18 box, en este caso boxes, con un total de 375 metros cuadrados para dar capacidad a 193 invitados, así como os lo cuento. Y el espacio VIP Hospitality que tendrá el fondo norte será de 1100, madre mía, 1100 metros cuadrados, dará cabida a 393 personas, 200 asientos, que tenemos los datos exactos, y 193 box. Vamos a pasar al lateral oeste. Tendremos un total de 22 boxes
con 288 metros cuadrados para 207 personas. También tendremos toda esta zona VIP Hospitality, que será de 1162 metros cuadrados y que darán cabida obviamente a esas 207 personas que pueden estar también en los box de este lateral oeste. Habrá una pequeña oficina en este lugar, más o menos de 5,42 metros cuadrados, y también otra en la parte norte de 4,95 metros cuadrados. Y ya pasando al lado sur, tendremos 18 boxes con 312 metros cuadrados en total para 193 personas. Y la zona VIP Hospitality, el espacio en sí, tendrá 1145 metros cuadrados para esas 193 personas que hemos nombrado también, que corresponden a los boxes. Y toda esta zona VIP del lateral este la vamos a denominar, bueno, el Real Madrid la va a denominar Affinity, con dos Fs, con una Y Club. Tendremos un total de 23 boxes, esto es muy importante porque ya sabéis que están en construcción, con un total de 818 metros cuadrados y que darán cabida a 286 personas, esto en este lugar de aquí. En el lateral este tendremos 3 espacios Hospitality VIP, una en la parte más norte con 364, más o menos por esta zona, 364 metros cuadrados y para 68 invitados, en este caso personas. La de la parte central, que tendrá 794 metros cuadrados para 145 personas. Y ya en la parte más sur, más o menos en esta ubicación, tendremos otro espacio con 356 metros cuadrados para 73 personas. Por lo tanto, si sumamos todos los espacios que tenemos divididos en 3, nos dan los 286 invitados, las 286 personas que caben en los 23 boxes que tenemos en este nivel. Luego también un poquito más hacia adentro, más o menos ya rozando con la tripita y con la tripota del nuevo edificio, más o menos en esta localización, tendremos otro gran espacio VIP Hospitality de 640 metros cuadrados para 550 personas. Un nivel más, en este caso al nivel 2, pero no nos vamos muy lejos porque vamos a hablar de esas galerías que hay en esas zonas donde van a contratar muchas concesiones, sobre todo en el lado norte, porque en el lado norte tendremos 6 concesiones en esa zona del nivel 2. Esta de la izquierda serán 25 metros con 0,5, la de la derecha del todo 33,07, perdón por pisar el escudo, 70,93, la más cercana está en este caso, vamos a ir uniendo. Esta de aquí va a ser 16,01, la siguiente de Next One será 35, vamos a ponerlo aquí abajo, 35,30, de Next One será 28,56 metros cuadrados, y esta la más cercana al lateral oeste en el fondo norte. Sé que es un poco chapuza escribir con el rotulador rojo o encima del mapa de nuestro queridísimo escudo del Real Madrid, pero este vídeo lo he hecho deprisa y corriendo para dar esta gran exclusiva. Por cierto, suscríbete y dale al like. En el lateral oeste, en el nivel 2, tendremos una pequeña concesión en esa ubicación de 31,19 metros cuadrados. Un poquito más abajo, en esta zona, tendremos un gran espacio VIP Hospitality, justo aquí,
de 272 metros cuadrados para máximo, esto lo decimos así, máximo 80 invitados. En la zona sur tendremos 4 concesiones. Esta que tenemos prácticamente en la torre B de 18,80 metros cuadrados. Esta de aquí de 16,48. Esta que tenemos en la parte central, 18,08. Esto me recuerda cuando me imagino que los ingenieros escriben sobre los papeles cuando están en la misma calle, todo lleno de garabatos, así que les entiendo perfectamente. Y esta más cercana al lateral este, 14,89 metros cuadrados. Y en el lateral este tendremos 2 concesiones, pero en el lado norte, en este nivel 2. Una, en este caso esta, 29,27 metros cuadrados, perdón por pisar el escudo, y la siguiente debe 25,85 metros cuadrados. Y sí, porque bajamos un nivel más, bajamos ya al nivel 1, prácticamente a ras de suelo, y aquí ya empieza lo emocionante, lo inquietante. Nivel 1. Empezamos como siempre por el fondo norte. En la esquina con el lateral oeste tendremos una concesión más 4 más, 1, 2, 3 y 4 en estos sitios exactamente donde lo he dibujado, donde en este de la derecha tendrá una capacidad de 41,72 metros cuadrados, este que tenemos aquí de 16,62 metros cuadrados, ojo que viene lo gordo, os voy a decir ahora mismo lo gordo. Este que está aquí, 16,53 metros cuadrados. Y el más cercano al lateral oeste, muy pequeñito como yo, 5,96. Y ojo, cuidado porque viene lo gordo, y no soy yo precisamente, que en esta ubicación ya sabéis que colocaron en esas 3 puertas centrales esas mamparas que van a dar cabida a un restaurante. Y aquí en el canal lo vamos a decir y lo voy a decir ya, tampoco me voy a hacer de rogar, que será de 230 metros cuadrados y dará cabida a 96 personas. Ese restaurante que va a estar en la parte central del fondo norte, en ese primer nivel, porque tendrá 2 niveles, la parte del suelo y el nivel número 1 será el restaurante Arzábal, donde tendrá 230 metros cuadrados en ese nivel 1 y 96 personas podrán entrar a ese espacio. Restaurante Arzábal. Arzábal es un ejemplo de cocina tradicional donde la esencia de los bares de tapas y las copas de vino brindan para ofrecerte la materia prima de mejor calidad en pleno estadio Santiago Bernabéu. Seguimos en este caso porque ahora os voy a dar más exclusivas. Nos vamos al lateral oeste. Tendremos 2 pequeñas oficinas, más o menos donde estoy señalando con estos puntos, de 8,45 metros cuadrados una, y la de abajo 8,54. Tendremos 4 concesiones en este lateral oeste. La de abajo del todo será de 25,21 metros cuadrados. Esta que tenemos aquí de 8,61, un poquito más arriba, 8,45, y la que ya está pegando ahí con el fondo norte, ahí la grandiosa, 36,36 metros cuadrados. En la puerta 0 tendremos un espacio VIP Hospitality de 81 metros cuadrados y que dará cabida a máximo 60 personas. Esa es la zona de tribuna que está justo encima de las letras de Real Madrid, que están en la grada baja y grada alta del lateral oeste. Luego un poquito más hacia abajo, aquí en esta zona, tendremos el espacio de Castellana con 207,12 metros cuadrados para dar cabida a 312 personas. Este espacio VIP Hospitality que estará también en el lateral oeste.
Y en el lado sur del Santiago Bernabéu solamente tendremos una concesión en esta esquina más o menos de 29,64 metros cuadrados. Y ojo, atención, ojito, cuidado, porque volvemos a tener el Real Café Bernabéu aquí en el nivel 1. Os voy a dar los datos exactos en estas partes centrales del fondo sur, con un total de 279 metros cuadrados en este nivel 1 para 180 personas. Aquí podrás disfrutar de la experiencia mientras tomas algún cóctel aperitivo o alguna deliciosa comida, mientras que disfrutas viendo el terreno de juego. Y vámonos directamente también al lateral este porque tenemos mucha, pero que mucha chicha. No nos hemos ido del nivel 1, No, seguimos estando en el nivel 1, en este caso del lateral este. He cogido esta imagen porque es donde podemos apreciar mucho mejor los detalles que vamos a ofrecer de esta parte del Santiago Bernabéu. Bueno, en un principio ya sabéis que han cerrado toda la parte de la fachada, aún faltan sectores en la parte inferior de la misma por cerrar y también en la parte central de las viseras con esas lamas de rejilla. Y ya dicho esto, pues vamos a hablar de las restauraciones que va a tener esta zona del Santiago Bernabéu. De momento, en la parte norte, en esta zona de aquí, bueno, más bien en esta parte de aquí, tendremos de nuevo el restaurante Puerta 57, como os lo estoy contando, sí, con 548,66 metros cuadrados y dará cabida a 282 personas. Esto de aquí es un elevador de servicios. Y en toda esta parte de aquí, obviamente, nivel 1 estamos hablando, nivel 1. Y esto conecta con el palco de honor y la entrada a las autoridades más importantes y la cúpula del Real Madrid. Será llamado el Box of Honor, el Box de Honor, donde tendrá 875 metros cuadrados con 375 personas que pueden entrar en ese espacio. Luego un poquito más a la izquierda y más diminuto tendremos un Prep Bo de 63,21 metros cuadrados. Otra pequeña concesión también a la izquierda de esta estructura de 27,74 metros cuadrados. Y en esta zona del Torreón Sur, esta que estamos señalando, corresponde al restaurante Mau. Sí, restaurante Mau, no sé si serán 5 estrellas, pero me imagino que sí, de 684,50 metros cuadrados, con un total de 284 invitados o personas que pueden entrar a ese espacio. Estamos ya abajo del todo, pero en este caso en el nivel 0. Ahora seguimos bajando, pero 2 pisos más. Don't worry and be happy. Ya imaginad que estáis transitando por Avenida de Concha Espina, por Rafael Salgado, por Castellana o por Padre Damián, y os podéis imaginar mucho mejor todo lo que vamos a comentar en estos precisos instantes. En el fondo norte, como hemos comentado, ahí en la parte central tendremos el restaurante Arzabal con 230 metros cuadrados para 96 personas que pueden entrar en ese espacio. Seguimos, obviamente el lateral oeste nada de nada porque son accesos, y nos vamos directamente al fondo sur. Tendremos 2 concesiones, una en este lado de aquí y otra más o menos en el que estoy señalando, esta de la izquierda con 9,12 metros cuadrados y la de la derecha 25,03. Como hemos comentado antes también, en la parte central tendremos el Real Café Bernabéu, 279 metros cuadrados para 180 personas que pueden entrar, y justo ahí está el Real Café y a la izquierda estarán las cocinas, sí, 144 metros cuadrados
de cocina para esa restauración. En esta esquina de aquí tendremos una pequeña oficina de 14,60 metros cuadrados. Vamos a pasar directamente también al lateral este del Santiago Bernabéu. Toda esta zona de aquí, en el nivel 0, se está rediseñando, pero tendrá una cocina de 49 metros cuadrados, más o menos en esta ubicación. Tendrá 3 concesiones, una en la parte superior y 2 en la parte sur. Aquí abajo 18,70, además arriba 21,09 y está pegada al Torreón Norte 14,72, perdón por pisar el escudo. También tendremos en esta zona un espacio VIP Hospitality llamado Flash Club, así es como se escribe, que tendrá 343 metros cuadrados, ya estoy mejor de la voz, así que disculpadme, y 182 personas podrán estar en ese espacio. Y como hemos comentado antes, aquí en la zona del Torreón Norte, bueno, voy a eliminar el Flash Club. Aquí el restaurante Puerta 57 con 532 metros cuadrados para 277 personas que pueden acceder a ese espacio. 2 oficinas también, una aquí y otra aquí. La de arriba 8,90 metros cuadrados y la de abajo muy, pero que muy pequeñita, 4,62. Bueno, pues ponte la mascarilla, coge bien de oxígeno porque bajamos ya al nivel sub 1, en este caso al sótano 1. Aquí lo podemos poner así. Y en todas estas zonas que estoy mostrando no habrá nada en el tema restauración, que es lo que va dedicado este vídeo. Pero en esta zona lateral este sí tenemos movimiento y actividad. De momento, en esta parte de aquí, más o menos, aquí todo este espacio será una cocina con 400 metros cuadrados, casi nada, 400 metros cuadrados. Y ya si nos vamos a esta parte de Padre Damián, corresponde en la parte inferior de la trípota. Vamos a dividirlo en dos porque esta zona de aquí, vamos a sacar una flechita, será el restaurante Ponzano. Ponzano es sinónimo de cocina de temporada. Por esta razón el mercado y la calidad marcan nuestra oferta, en este caso gastronómica, con el fin de ofrecer a nuestros clientes lo mejor de cada estación. Ponzano, restaurante Ponzano, que tendrá 1779 metros cuadrados para 500 en este caso 50 personas que puedan estar en ese espacio. Eso en esta parte de aquí, pero en esta que tenemos también en pantalla va a haber un espacio Food Market de 1059 metros cuadrados. Madre mía, lo grande que va a ser. Y ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque ya estamos en la última planta, estamos en la sub 2 o sótano 2, como queráis decirlo. Todo esto de aquí que voy a dibujar va a ser el anillo logístico. Así que seguidme, no os vayáis, porque esto va a ser el anillo logístico. Mira. Aquí. Ahí, mira que bien pinto. Y aquí tendrá salidas. Y también aquí arriba tendrá una salida por la torre C. Bueno, en este caso aquí abajo no ha coincidido con la torre B, pero coincide con la torre B. Esto lo quitamos. Hacemos así. Y coincidimos las líneas. Ahí está. Anillo logístico. Para que os hagáis una idea en qué nivel estamos y más o menos el recorrido que tiene este anillo logístico viendo el Santiago Bernabéu desde las alturas. En este lugar también tendremos 2 cocinas y esto es muy importante, así que os lo voy a mostrar mejor en una imagen.
Bueno, pues aquí tenemos lo que viene siendo el lateral este, pero diréis, vale, sí, Jesús, ¿qué nos quieres mostrar? Bueno, pues empezamos por el paso número 1. De momento os muestro el banquillo local, donde podemos observar imágenes de última hora que ya están los asientos colocados. Banquillo visitante, y también en la parte intermedia, en el centro, tenemos esta boca de acceso al túnel de vestuarios. Bueno, no sé si lo sabéis, mucha gente ya lo sabe, pero en el interior del túnel va a estar el llamado Tunnel Club, que es una experiencia única y nueva en el Santiago Bernabéu, por donde los jugadores discurrirán una vez que salgan al terreno de juego o una vez que salgan del terreno de juego y vayan a sus correspondientes vestuarios, al vestuario local o al vestuario visitante. En este caso tenemos dos espacios justo debajo de estas gradas que tenemos y que acabo de pintar. Justo debajo de estas gradas tenemos dos espacios, uno justo debajo del espacio que comprende a la zona local y otro justo debajo que comprende al espacio visitante. Los jugadores pueden pasar por aquí, van a pasar sin ninguna duda, y las personas que estén en estos espacios podrán ver a los jugadores que pasen por este túnel, pero los jugadores no podrán verlos a ellos. Y vais a decir, vale, Jesús, eso ya lo sabía. Bueno, hay gente que no lo sabe, ¿vale? Pero aquí viene la exclusiva. Vamos a ampliar en este caso las líneas para que se aprecie mucho mejor ese espacio VIP que va a estar justo debajo de la grada alta y baja del lateral este. Aquí en el medio tenemos el túnel de vestuarios, y en los laterales, justamente en estos laterales tendremos, es que no me pilla muy bien la imagen, pero en los laterales de estos espacios tendremos las cocinas. En este caso, la que tenemos a la derecha será de 15 metros cuadrados, y la que tenemos a la izquierda, que comprende y que conecta con el espacio del vestuario o banquillo visitante, esa será de 19 metros cuadrados. El Real Madrid ya ha puesto nombre a ese espacio, tanto el del equipo local como el equipo visitante, que realmente es por llamarlo de alguna forma, y es que este que tenemos a la izquierda lo llamará Tunnel Club N, es decir, como hemos dibujado ahora mismo en pantalla, N. Y el otro que tenemos en esta zona de aquí lo va a llamar Tunnel Club S. No sé si de Superman o de Jesús Ramírez, pero así es como lo van a llamar. El Tunnel Club S, tendrá 279 metros cuadrados y podrán estar 102 personas. Sin embargo, el del otro lado va a tener 235 metros cuadrados y albergarán como máximo 88 personas. Esa es la exclusiva que quería dar. Ya intentaré sacar imágenes, pero obviamente es muy difícil inmortalizar ese lugar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido un vídeo largo, pero yo creo que es información muy detallada y muy importante de esas zonas del Santiago Bernabéu, esos palcos que vamos a tener en los diferentes lugares, y aún así en sitios remotos que no tenemos ningún tipo de información o hasta incluso no podemos acceder tan fácilmente. Así que espero que te haya gustado, dale al like, suscríbete y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. A mí ya me han pagado, así que te lo dejo en la cajita de la descripción. Suscríbete y dale al like. Chao.